El mal llamado profesor Rayo, en uno de sus recientes vídeos, nos ha desvelado el secreto de la riqueza, cómo conseguir ser un burgués y vivir sin trabajar a costa de los demás. ¿Qué es más importante para ser rico? ¿Nacer bien o trabajar mucho? Veámosle. ¿Qué es más importante de cara a construir un patrimonio personal? ¿Empezar a ahorrar pronto o, en cambio, ahorrar mucho? ¿Cuántos años necesitamos para duplicar nuestro patrimonio a través de la reinversión de los rendimientos que genera ese patrimonio? Veámoslo. Nuestro objetivo va a ser dejar de ser un puto explotado y pasar a ser un burgués y un explotador. Evidentemente, el burgués dice que pone su dinero a trabajar, su dinero trabaja por él y él no tiene que trabajar. Pero eso es absolutamente ridículo. Imaginémonos una sociedad tan extremadamente rica que es difícil encontrar unos pobretones de solemnidad que solo tienen unos cuantos millones de euros. Y en consecuencia que nadie necesita trabajar. Todo el mundo pone su dinero a trabajar y vive de las rentas de su trabajo. ¿Sería posible esa sociedad en la que nadie trabaja y todo el mundo vive de las rentas del capital porque el dinero, el capital, sus bienes, su patrimonio trabajan por ellos? Evidentemente no. Siempre todos los réditos del capital, todos los réditos de la propiedad tienen que caer sobre las costillas de alguien que trabaja. Imaginemos una sociedad en la que hay un grupo de... Todo el mundo tiene clase social. En esta sociedad solo hay burgueses y proletarios. No todo el mundo tiene que tener una clase social porque todo el mundo no es explotador o explotado. Pero imaginemos una sociedad burguesa en la que una parte, por ejemplo, la mitad de la población es rica, son familias burguesas que viven y sin trabajar porque ponen su dinero, su capital a trabajar y este trabaja por él dándoles sus buenos beneficios. Y hay otra parte de la sociedad, por ejemplo, la mitad o la parte que queramos, que son familias proletarias, familias que trabajan porque no tienen otra forma de subsistir. Como no tienen capital, pues no tienen más remedio que alquilarse como asalariados, alquilarse como esclavos por un salario y lógicamente cobrando menos de lo que trabajan. Y si no quieren, pues se mueren de hambre y asunto concluido, que escojan que tienen libertad económica capitalista. Pues imaginémonos que en esta sociedad, en la que hay una parte de la sociedad que son familias burguesas que viven de poner su dinero a trabajar, y hay otra parte que son familias proletarias que trabajan, para estos, que de la noche a la mañana, una noche, ocurre algo asombroso. Los trabajadores, la clase obrera, el proletariado se volatiliza, desaparece, se evapora, ya no está. A la mañana siguiente resulta que el proletariado ha desaparecido. ¿Podría la burguesía seguir cobrando los intereses de su capital? Pues evidentemente no, ya han cobrado por última vez intereses de su capital. Cuando vayan de nuevo a cobrar intereses de su capital, donde quiera que sea, les van a decir que no hay dinero, si es que hay alguien para decirlo, porque la clase obrera ha desaparecido. En consecuencia, vemos que las rentas del capital siempre vienen de las costillas del trabajo de aquellos que trabajan, del proletariado. Bueno, pues el mal llamado profesor Rayo nos va a dar la fórmula para dejar de ser un puto explotado y pasar a ser un explotador. Nos va a decir qué es necesario para dejar de ser un pobretón y pasar a ser una de esas personas que ya no necesita trabajar porque pone su dinero a trabajar y su dinero él solito le da los beneficios, le da las rentas necesarias para trabajar. Rentas que evidentemente no vienen de la explotación, vienen porque el dinero llama al dinero, el dinero genera más dinero. El objetivo, claro está, es que ese conjunto de activos reales y financieros que constituye nuestro patrimonio personal propio nos proporcione periódicamente, con el paso del tiempo, rentas del capital, es decir, ingresos en forma de intereses, dividendos o alquileres. Cuando una empresa inmobiliaria compra o construye un edificio de viviendas y estas se las alquila a unas familias,
está poniendo su dinero a trabajar y el dinero le produce beneficios. El dinero que se genera, esa diferencia entre lo que ha costado hacer el edificio y lo que se obtiene, ese beneficio no sale de las costillas de aquellos que alquilan las viviendas, no, eso lo genera el capital, lo genera el dinero por sí mismo, claro, y cuando alguien está pagando una hipoteca, los intereses de la hipoteca no caen sobre sus costillas, es el capital que le han prestado que trabaja por sí mismo, y cuando alguien pone una fábrica de cualquier cosa, pues esa fábrica no produce beneficios, porque se está explotando a los trabajadores de esa fábrica, no sale de las costillas, no sale del trabajo, no sale del esfuerzo, no sale de las plusvalías de esos trabajadores, sino que el dinero por sí mismo genera dinero. Es asombroso que el dinero por sí mismo genere dinero, si no nos lo dijeran los economicistas jamás lo hubiésemos sospechado. Bueno, pues nuestro objetivo va a ser, el mal llamado profesor Rayo nos va a explicar cómo dejar de ser un puto explotado y empezar a ser un explotador. Nos va a explicar cómo a partir de su fórmula magistral podemos dejar de trabajar y vivir de nuestras rentas del capital y poner nuestro dinero, nuestro capital, para que trabaje por nosotros. Incluso, alternativamente, nos podríamos plantear prescindir de los ingresos salariales, es decir, dejar de trabajar en el mercado y mantener nuestro estilo de vida a través de los ingresos procedentes del capital. Sería un gran error, sería un tremendo error. Insisto en ello, sería un espantoso error pensar que para llegar a ser burgueses y dejar de trabajar, teniendo uno que alquilarse como esclavo por un salario, lo vamos a conseguir mediante el trabajo y el ahorro. Mediante el trabajo y el ahorro ya nos va a decir el mal llamado profesor Rayo, curiosamente, que de ahí no hay forma de hacerse burgués, que el proletario, por mucho que trabaje, por mucho que ahorre, no va a poder explotar a los demás, no va a poder vivir sin trabajar. En algo estamos de acuerdo en muy pocas cosas el mal llamado profesor Rayo y yo, pero en algo estamos de acuerdo, que si un trabajador quiere dejar de ser un puto explotado, la forma de conseguirlo no es trabajando mucho y ahorrando mucho, eso es un auténtico disparate, así no se puede. Sería un gran error, y remarco lo de gran error, enorme error, pensar que la adquisición de activos reales y financieros, y por tanto la construcción de un patrimonio personal propio, solo procede, o mayoritariamente procede, del ahorro de nuestros ingresos salariales redirigido, reconvertido, en forma de inversión. Como voy a intentar explicar en el presente vídeo, a largo plazo la principal fuente de financiación para adquirir nuevos activos reales y financieros que integren nuestro patrimonio personal propio no ha de ser el ahorro de nuestras rentas salariales, sino el ahorro y la reinversión de las propias rentas del capital procedentes de los activos reales y financieros que hemos adquirido con anterioridad. O dicho en otras palabras, que es ridículo intentar hacerse rico, intentar hacerse burgués, ahorrando, trabajando mucho y ahorrando mucho. Porque ¿qué es lo importante para hacerse burgués? ¿Qué es lo importante para tener un capital? Tener capital, porque el capital genera por sí solo capital. El capital por sí solo genera capital. Tú tienes un capital y sin ninguna explotación, el capital genera rentas del capital que se reinvierten en capital. El problema es tener el primer capital. Y aquí está la cosa. ¿Qué es más importante para ser burgués? ¿Trabajar mucho y ahorrar o nacer bien? Evidentemente nacer bien, porque las rentas del capital, sin ninguna explotación, el capital por sí mismo genera capital. Esta es la lógica del llamado interés compuesto, intereses que generan nuevos intereses, y es la máxima expresión posible del capitalismo, rentas del capital generando nuevas rentas del capital. Pues ahora,
va a proceder a ponernos un ejemplo muy bien buscado, específicamente buscado para intentar engañarnos y demostrar lo absolutamente indemostrable, para demostrarnos que sus teorías, increíblemente, gracias a este asombroso y rebuscado ejemplo, están bien y están correctas. Veamos el ejemplo economicista, este conocido ejemplo economicista para engañar a incautos. Ilustremos con un ejemplo muy conocido la enorme importancia que tiene el interés compuesto de cara a la construcción de un patrimonio personal propio. Imaginemos el caso de dos hermanos gemelos, es decir, de dos personas muy parecidas, con dos personalidades muy similares, pero que en un determinado momento de su vida deciden tomar decisiones vitales distintas. El hermano gemelo A decide disfrutar de su juventud y de parte de su madurez, no ahorrando nada, gastándolo todo, hasta los 34 años. Pero a partir de los 34 años sí desarrolla hábitos frugales y comienza a ahorrar 2.000 euros anuales, que es capaz de invertir a una tasa de rentabilidad del 10% anual. Por tanto, cada año lo que hace este hermano gemelo A es invertir, por un lado, los 2.000 euros que ahorra de su salario y por otro, las rentas del capital que ya le está generando el patrimonio que ha acumulado hasta el momento. Y luego tenemos el caso del hermano gemelo B. El hermano gemelo B comienza a ahorrar 2.000 euros anuales a los 22 años y sigue desarrollando ese hábito frugal hasta los 33 años. Es decir, que entre los 22 y los 33 años ahorra 2.000 euros anuales e invierte esos 2.000 euros anuales más las rentas del capital que esté obteniendo con el patrimonio que ya haya acumulado. ¿Y qué hace a partir de los 34 años? Momento en el que su hermano gemelo comienza a ahorrar. Pues este hermano gemelo B, a partir de los 34 años, deja de ahorrar. Empieza a gastarse el 100% de su salario. Cada año solo reinvierte las rentas del capital que le proporciona el patrimonio que ya ha acumulado. El mal llamado profesor Rayo, yo creo que si hubiese nacido en otros tiempos, habría podido servir, habría sido un magnífico guionista de esas cutre películas españolas de los años 50 y principios de los 60, en blanco y negro, asquerosas, simplemente para cubrir la cuota de pantalla española, en las que aparecía una familia española normal, una familia de gente buena que, por ejemplo, pues quieren mucho a la criada y la tratan muy bien, una familia normal española. Y entonces esta familia tiene dos hijos, el hijo bueno y el hijo malo. El hijo bueno, que no sé por qué suele ser el mayor, es un muchacho honrado, un muchacho formal, trabajador, estudioso, que quiere a sus padres, profundamente nacional catolicista, un hombre de fe, y que tiene una novia que es una joven pura, una joven casta, una joven honesta, con la que va a crear una familia católica y que es el futuro de la nación y el orgullo de sus padres. Pero desgraciadamente, hasta en las mejores familias pasa lo peor, y entonces también está el hijo malo. El hijo malo en el fondo es un vaguete, no se preocupa por nada, le molesta ir a misa, en el fondo no quiere a sus padres, hasta incluso es un poco rojete, hasta es un poco rojete, y está liado con una pelanduscona que cada vez que la madre la ve, pues a la pobre madre se la revuelven las tripas de ver a la tipa esta, con la que se ha liado el hijo, que en fin, no le gusta a la madre absolutamente nada. Yo creo que el mal llamado profesor Rayo, para escribir estos guiones de mierda, es una persona con dotes naturales muy buenas. Pero bueno, yo no les voy a destripar la película, yo no quiero destriparles la película. Yo les sigo, vamos a ver cómo se continúa la trama y cuál es el final de esta cutre producción de la cinematografía nacional catolicista. Pues bien, la pregunta que os formulo es: ¿cuál de estos dos hermanos gemelos tendrá un mayor patrimonio personal a los 65 años, cuando se jubilen? ¿El hermano gemelo A, que ha ahorrado 2.000 euros anuales desde los 34 años a los 65 años y que ha reinvertido ese ahorro más las rentas que le genere su patrimonio al 10% anual? ¿O el hermano gemelo B, que solo ha ahorrado parte de su salario entre los 22 y los 33 años?
No es que a partir de los 33 años deje de invertir, pero solo reinvierte los ingresos del capital que le proporciona anualmente su patrimonio. La verdad es que la trama está al rojo vivo, está al rojo vivo. Yo la verdad es que la película me parece verdaderamente interesante. ¿Quién va a ganar? ¿Va a ganar el hermano bueno o contraintuitivamente va a ganar el hermano malo? ¿Cuál de los dos es el que va a ganar en este apaño economicista para intentar demostrarnos lo indemostrable? Bueno, les dejo con el mal llamado profesor Rayo para que ya termine el desenlace, ya ha hecho el planteamiento de la película nacional catolicista y vamos a ver el desenlace de la trama, un desenlace que contrariamente a lo que dice, a mí me da la impresión que de contraintuitivo nada, ya uno sabía economicistamente cómo estaba todo amañado para que pasara en la película lo que necesariamente tiene que pasar. Pues bien, por poco intuitivo que pueda parecer, tendrá más patrimonio, mucho más patrimonio, el hermano gemelo B. El hermano gemelo que solo ahorra de su salario entre los 23 y los 33 años y que a partir de los 34 años se limita a reinvertir los ingresos que ya le está proporcionando el patrimonio que ha acumulado hasta esos 33 años. Esa persona que únicamente ha ahorrado durante 11 años será más rica a los 65 años que su hermano gemelo que ha estado ahorrando entre los 34 y los 65 años, es decir, durante 31 años. Lo podemos observar en este gráfico donde se representa la evolución patrimonial de ambos hermanos. En todo momento a lo largo de su vida, el hermano gemelo B es más rico que el hermano gemelo A. Y a los 64 años, el hermano gemelo B termina con un patrimonio de prácticamente 1 millón de euros, mientras que el hermano gemelo A no alcanza ni siquiera el medio millón de euros. Las matemáticas financieras tienen muchas cosas contraintuitivas. Y el profesor de matemáticas financieras, y lo digo porque yo he dado muchas veces matemáticas financieras en diversos lugares, debe aprovechar estos hechos contraintuitivos para intentar captar la atención de los estudiantes y que de esta forma la asignatura, al presentarles estas cosas tan inesperadas, les sea interesante y les sea menos árida de lo que verdaderamente es, porque en el fondo son unas matemáticas, y además unas matemáticas en muchos aspectos áridos. Pero aquí lo contraintuitivo yo creo que no era en modo alguno, yo por lo menos como me he visto muchas películas de estas ya me sabía el final, aquí lo contraintuitivo no es que iba a ganar el hijo bueno, que iba a ganar el hijo bueno ya lo sabíamos y no era contraintuitivo porque ya hemos visto otras películas de este tipo y sabíamos lo que iba a pasar. Aquí lo verdaderamente contraintuitivo, lo verdaderamente asombroso que ha pasado es que los dos trabajadores han acabado con un auténtico pastón. O sea, se han hecho ricos ahorrando. Esto es lo verdaderamente contraintuitivo. Y no es que sea contraintuitivo, es que es gilipollesco. El mal llamado profesor Rayo, lógicamente se coge un ejemplo amañado para aquel que se quiere dejar engañar. Porque ¿en qué sitio dan un interés real del 10%? ¿Dónde dan un interés real del 10%? En España, en los últimos 500 años, en ningún sitio han dado un interés real del 10%. En la zona euro, desde que se creó el euro, en ningún sitio ha sido posible poner el dinero ni a plazo a un interés real del 10%. Y yo creo que desde la historia del capitalismo industrial, quizás a finales del siglo XIX en Gran Bretaña, al final de la época victoriana, a finales del XIX, principios del XX, quizás sí que hubo algunos momentos en que el tipo de interés real llegó al 10%, pero eso es una auténtica barbaridad. El tipo de interés no es del 10%. El ejemplo está totalmente trucado para demostrar que el trabajador puede conseguir un capital. A mí me da, aunque los datos que da el mal llamado no me permiten calcularlo exactamente, pero a mí me da que aproximadamente el hermano bueno termina con 915.000 euros, que no está mal, y el hermano malo con 406.000. 900.000 y 400.000 habiendo invertido nada más 24.000 y 68.000. Te cagas lo que han sacado.
Pero es que claro, al 10%. He hecho el cálculo al 100%. Todos los años te doblan. Y aquí la situación no es que el hermano bueno le doble ampliamente al hermano malo. Si ponemos un 100%, el hermano bueno acaba con, a ver que se me va la cabeza, 52 millones de millones, mientras que el hermano malo acaba solamente con, creo que son 12.800 millones de euros. O sea, se te van los números con tipos de intereses del 100%. Y en este caso el hermano bueno tiene un capital que no es más del doble, es más de 4.000 veces el del hermano malo. Caramba. Pero vamos a ver unos tipos de interés un poco más sensatos. Vamos a calcularlo al 5%, que ya es interés. Es prácticamente imposible durante 30 y tantos años que los tipos de interés medios estén al 5%. Pues al 5% ambos tienen lo mismo. Ambos tienen 150.000 euros. Pero calculémonos al 2%, un tipo de interés aún más real, pues al 2% me da que el bueno tiene 50.000 y el malo tiene 88.000, o sea, el malo tiene casi 2 veces. Y al 1%, pues al 1% me da 34.000 y 75.000 para el malo, o sea, el malo le duplica un poco al bueno. Pero lo más importante de todo, con este tipo de interés al 1%, es ver que uno ha puesto, el bueno ha puesto 24.000 y ha sacado 34.000, apenas 10.000 euros. Y el malo ha puesto 68.000 y ha sacado 75.000, apenas 7.000 euros. O sea, al 1% de interés es imposible hacerse rico. Se han hecho ricos porque nos ha puesto un tipo de interés absolutamente ficticio. Y si el tipo de interés es al 0%, y no olvidemos que en el euro hemos estado años con tipos de interés reales del 0% e incluso negativos. Y he hecho el cálculo a un tipo de interés negativo del 1%, cosa que ha pasado, cosa que ha sucedido. En el euro hemos tenido deflación, con lo cual la situación era ya al 0% con deflación durante la pandemia, etcétera. En Suiza los tipos de interés han estado entre el -1 y el -2% del Banco Central. En Suecia bajaron al -0,25 y en Japón siguen al -0,1, que en el fondo, bueno, en la práctica es el 0, aunque, bueno, es un poquitín negativo, el -0,1. Pero si hay inflación, vamos a suponer que hubiese una inflación que nos diese un tipo de interés permanente del -1%, pues en ese caso el hermano bueno habría puesto sus 24.000 euros y tendría 16.000. Y el hermano malo habría puesto 68 y tendría 54. En resumidas cuentas, podemos decir que el mal llamado profesor Rayo nos pone un ejemplo que son las cuentas de María Santísima. Esto es absolutamente ridículo. Con un salario es imposible ahorrar y hacerse rico. Es absolutamente imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque no hay tiempo. Porque no hay tiempo. Así de claro, cuando un trabajador intenta ahorrar con los tipos de interés al 1%, no puede ahorrar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para verdaderamente ser rico? Es nacer bien. O sea, cuando tú naces bien, es que la cosa te va bien. Por eso, cuando uno tiene solo, en el mejor de los casos, 40 años para ahorrar, con los tipos de interés reales es absolutamente imposible que se haga rico. Aquí la paradoja es que los dos acaban, uno con $500.000 casi y el otro casi con $1.000.000. Eso es absolutamente imposible. Lo normal es que hubiesen acabado aproximadamente con lo mismo que han ahorrado y que seguirían en el proletariado. Aquí la paradoja, aquí la mentira del mal llamado es hacerle creer a un trabajador que puede, mediante su ahorro, por muy pronto que empiece, aunque empiece a ahorrar prontísimo, la mentira es hacerle creer que puede llegar a ser un burgués y a vivir de su capital. Para vivir del capital hace falta tener enormes cantidades de dinero, hace falta tener muchos millones de euros para poder vivir del capital. Es absolutamente imposible que los trabajadores se hagan burgueses
En general, salvo un caso muy especial, por supuesto te puede tocar la lotería o te puedes encontrar un tesoro, pero en general los trabajadores no se pueden hacer ricos con el ahorro. ¿Por qué? Porque les falta tipo de interés y porque les falta tiempo. No hay tiempo para hacerse rico. Para hacerse rico tienes que haber empezado con tus padres, con tus abuelos, con tus bisabuelos y con tus tatarabuelos. Eso es totalmente cierto. Y en verdad, ¿qué es lo que tenemos? Pues que de la misma forma que en una sociedad esclavista hay una explotación, y hay familias de esclavos, y hay familias de esclavistas, y los esclavistas son esclavistas y los esclavos son esclavos, pues en el capitalismo pasa lo mismo. En el capitalismo hay familias de capitalistas y hay familias de proletarios, y la posibilidad de que el proletariado salga del proletariado es prácticamente nula. La proporción de gente que consigue salir del proletariado a la burguesía es extremadamente inferior en los países desarrollados al 1 por 1000, extremadamente inferior. En los países subdesarrollados ya para qué vamos a hablar, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar aunque no tuviéramos en cuenta todos los que se mueren por el camino y no llegan a la vejez, todos los que se mueren de niños, de hambre, de frío y de necesidades? En consecuencia, esto no es nada más que una añagaza, no es nada más que un engaño de este vendedor de preferentes que cobra de esta empresa para intentar sacarle a la gente los cuartos. Sabed que nadie os va a dar un 10% y sabed que si os dan un 2%, vamos a ver que repaso los cálculos, si os dan un 5%, los dos hermanos tendrán lo mismo. Si te dan un 2%, el malo tendrá casi el doble. Y si te dan un 1%, el malo tendrá más del doble. Y si te dan un menos 1%, el malo tendrá más del triple. Esa es verdaderamente la paradoja, esa es verdaderamente la engañiza, esta típica que nos presenta el mal llamado profesor Rayo, pero yo os quiero decir que igual que miente en esto, miente en todo lo demás. Yo le he demostrado claramente, no solo que miente cuando critica a Marx por ignorancia, porque no conoce a Marx, sino que miente, se lo he demostrado varias veces, de mala fe. Miente sabiendo que miente, y miente sabiendo que Marx no dice eso, y se lo he demostrado. Y en este caso él tiene que saber perfectamente que este ejemplo es una añagaza para engañar a tontos. Así de claro, que los tipos de interés nunca son del 10%, y que si fueran del 5% los dos tendrían lo mismo, y que si fuesen negativos, pues el hermano malo tendría el triple del hermano bueno. En todo caso, vamos a seguir escuchando al mal llamado que intenta engañar a aquel que se quiere dejar engañar, porque esto simplemente es querer dejarse engañar. Una persona que razona un poco se da cuenta de que estas cosas son imposibles. ¿Y por qué tendrá mayor patrimonio el hermano gemelo B? Pues porque habrá aprovechado durante más años el poder del interés compuesto. El hermano gemelo B comienza a capitalizar y recapitalizar su patrimonio a los 22 años, es decir, 11 años antes que el hermano gemelo A. Y esos 11 años, en términos de capitalización del interés compuesto que se va acumulando, es un mundo. Mientes y sabes que mientes. Mientes con intención de engañar. Mientes tú y quien te paga. Esa empresa que te paga para decir estas cosas. Tú sabes perfectamente, o deberías saber perfectamente, porque empiezo incluso ya a dudar de tus conocimientos de matemáticas financieras, que eso no es cierto. Que los tipos de interés reales es prácticamente imposible que estén permanentemente por encima del 5%. Incluso es muy difícil que lleguen al 5%. Y que en este ejemplo que tú has puesto, con unos tipos permanentes al 5%, ambos hermanos, el hermano bueno y el hermano malo, acaban con la misma cantidad de dinero, que serían 150.000 euros. Por debajo del 5% de interés real, descontada la inflación y descontados los gastos de la inversión, por debajo del 5% de interés real, el hermano malo gana más que el bueno en este ejemplo que has puesto. Y tú deberías saberlo,
porque solo se supone que sabes algo de economía, porque viendo las payasadas y las estupideces que dices, por ejemplo esta, pues resulta evidente que eres, sobre todo a mi entender, un catedrático de economía indigno, absolutamente indigno. No es verdad. Ese ejemplo que has puesto es al 10%, pero al 5% ya se igualan. Y a partir del 5% disminuye. Y si el interés real es del 0%, y ha estado muchas veces siendo al 0%, entonces no sacan absolutamente nada. Y el tipo de interés puede ser negativo, de hecho debe ser negativo. En una economía con moneda fiduciaria, con moneda fiat, como decir los pedantes, el tipo de interés del Banco Central para evitar las crisis debe estar permanentemente en negativo. El Banco Central siempre debe tener un tipo de interés negativo. Y si tenemos un tipo de interés negativo, ya no te quiero decir cómo acaba la situación de los dos hermanos. Hemos visto que al menos 1% real, el hermano malo acaba con el triple. Eres un sinvergüenza y eres un engañador. Tú sabes perfectamente que eso que has dicho no es cierto. Tú sabes perfectamente que los tipos de interés normalmente están por debajo del 5%. Y por estar por debajo del 5%, el hermano que gana más dinero es precisamente el hermano que tú dices que gana menos. Y si no, ahí tienes los datos y ahí puedes hacer los cálculos financieros si es que sabes algo de matemáticas financieras. El hecho de haber empezado a ahorrar, a acumular un patrimonio, a obtener rentas del capital que son reinvertidas en incrementar ese patrimonio, al haber hecho todo esto 12 años antes que su hermano gemelo, le va a permitir contar siempre, dentro de estos parámetros, claro, con una mayor capacidad de ahorro que su hermano gemelo A y también, en consecuencia, de un mayor patrimonio personal anual. El hermano bueno siempre va a poder contar con un mayor capital que el hermano malo, siempre dentro de estos parámetros. Lo ha dicho en la letra pequeña. Lo ha dicho en la letra pequeña, ¿eh? Lo ha dicho en la letra pequeña por si alguien no se ha leído detenidamente la letra pequeña. En la letra pequeña ha dicho que sí, dentro de estos parámetros absolutamente irreales. O sea, esto es un intento de engañiza, esto es un intento de engaño. Hace como que estos parámetros son los reales cuando estos parámetros son absolutamente irreales. Esto no pasa nunca en la realidad. Lo que pasaría en la realidad sería totalmente lo contrario a lo que nos intenta vender. Vender él y el que le paga para venderlo. Y la segunda lección que debemos extraer del ejemplo anterior de los dos hermanos gemelos, que obteniendo una misma rentabilidad por año han comenzado a invertir en distintos momentos, es que el tiempo es oro. Cuanto antes comencemos a ahorrar y a invertir, a adquirir activos reales y financieros, antes comenzaremos a disfrutar de la fuerza del interés compuesto. Antes comenzaremos a disfrutar de los intereses que generan intereses, sin necesidad de que sigamos ahorrando cualesquiera otros ingresos que podamos obtener al margen de nuestro patrimonio real y financiero. La fuerza del interés compuesto, la fuerza de la explotación compuesta, vamos a llamarla así, depende sobre todo, efectivamente, del tiempo, y por eso es muy conveniente nacer de buenos padres y de buenos abuelos y de buenos bisabuelos y de buenos tatarabuelos para poder empezar rápidamente a ahorrar. Si tú eres una fea, si eres una narizotas, a mí no te quejes, yo qué culpa tengo, quéjate a tus padres y a tus abuelos de ser una narizotas. Si tú eres un orejas, ¿qué le voy a hacer? Yo no tengo la culpa, la sociedad no tiene la culpa, que te quejas a tus padres, te quejas a tus abuelos y a tus bisabuelos de ser un orejotas. Y si has nacido de padres, de abuelos, de bisabuelos y de tatarabuelos inadecuados, gente que no te ha puesto el dinero a trabajar con el suficiente tiempo, pues ese no es mi problema. Lo bueno, lo adecuado, lo conveniente es nacer bien y sobre todo tener en cuenta que el nacer bien es imprescindible para el interés compuesto, de que el tiempo es el aliado del interés compuesto y de que hay que empezar a recibir réditos de la explotación ya no cuando se nace, sino antes de que se nace, de que ya antes de que haya nacido, no el hijo, el padre, ya los abuelos le estén dando los réditos
adecuados, porque para tener capital solo hace falta una cosa, tener capital. El capital genera capital. Tú pones tu dinero a trabajar y el dinero él solito se pone a trabajar y te da aún más dinero. Pero para eso, ¿qué hace falta? Hace falta tiempo. Hace falta un tiempo que nos lo dan las generaciones, los padres, los abuelos, los bisabuelos, los decenios, los siglos, son los que nos dan ese tiempo necesario en el interés compuesto para llegar a ser rico. Y si tú has nacido mal, pues ese es tu problema. A lo hecho pecho, a lo hecho pecho. Si has nacido mal, pues a mí no me vengas con narices, si tienes una narizota, si tienes unos orejones, o si has nacido de una familia que no te había puesto ya antes de que nacieras, o en el momento en que naciste por lo menos, ese capital en interés compuesto, pues eso te tienes que ir a quejar a otros y no a los economicistas. Imaginemos, por ejemplo, unos abuelos correctos, unos abuelos adecuados, unos abuelos que verdaderamente quieren a su nieto, y tanto los abuelos paternos como los abuelos maternos dicen: mira, vamos a darle al niño o a la niña 1000 euros en cada cumpleaños. Cuando el administrador vea que los abuelos le han dado al niño o a la niña, al nieto o a la nieta, 1000 euros, dice: la madre que los ha parido a los muy cabrones, qué ratas son y qué hijoputas, ya no solo con nosotros, con sus trabajadores, sino con sus nietos y con todo el mundo. Son de los del puño cerrado, pero desde luego no por comunistas. Hay que ser ratas y miserables para darle 1000 euros al nieto el día de su cumpleaños, que sí que se iba a notar mucho en la cuenta corriente si le hubiesen dado 10.000 o 100.000. Ya ves tú, pero bueno, le dan los abuelos paternos y los maternos le dan nada más que 1000 euros cada uno, 2000 euros al año. Pues claro, esto es nacer bien, porque esto es lo importante del tiempo. Si cogemos ese tipo de interés del 10%, que la verdad es que es falso, pero bueno, si cogemos ese tipo de interés, esta persona que ha nacido bien y que le han metido el dinero con tiempo, si los abuelos le van metiendo esos 1000 euros, 2000, dado que son los paternos y los maternos, a los 19 años ya tiene 100.000 sin hacer nada, y a los 26 ya tiene 200.000, y si le siguen dando, a los 42 ya tiene 1.000.000 de euros. Bien, es verdad que el tipo de interés es del 10%, pero ya que el mal llamado ha puesto eso, pues ya está. O sea que cuando uno empieza a trabajar y empieza a juntar algo, este otro ya es rico. Y si seguimos haciendo el cálculo financiero, a los 100 años, si los tatarabuelos hubiesen puesto el dinero para esos que nacerán, vamos a decirlo así, pues ya tendrías 278 millones de euros. Lo importante en el interés compuesto, lo importante en la explotación, es que la explotación genera explotación. El capital no es nada más que trabajo acumulado. Es simplemente trabajo acumulado para la producción, pero que ese trabajo acumulado genera plusvalías, genera explotación del proletariado, y así se va acumulando cada vez más trabajo acumulado. No es que el capital genere capital, el capital explota, genera plusvalías, y las plusvalías se reinvierten en más capital. Y si tenemos unos abuelos adecuados, pues ni seremos una narizotas, ni seremos un orejones, ni seremos unos pobres. Y si has nacido de abuelos inadecuados, de padres inadecuados, si has nacido mal, pues a los hecho pecho y jódete, y no nos vengas a joder a los demás con tus problemas, porque esos problemas no son los nuestros, hombre. Y si no, escucha al mal llamado profesor Rayo, que te lo explicará perfectamente. Pero imaginémonos que no va a ser exactamente el ejemplo que nos ha puesto el mal llamado profesor Rayo, sino que vamos a poner otro ejemplo. No son dos gemelos que nacen el mismo día, sino dos niños que nacen el mismo día de distintas familias. Uno es de familia burguesa y el otro es de familia proletaria. El uno es de una familia con capital y el otro es de una familia sin capital. Y entonces los abuelos paternos y los abuelos maternos, cada uno de ellos deciden regalarle por su cumpleaños todos los años 1000 míseros euros.
1000 míseros euros que cuando los ve el administrador de los abuelos, dice: la madre que los ha parido a los viejos, qué ratas son. Pero 1000 míseros euros para el pobre nieto, que es que si hubiesen dado 10.000 ni se habría notado en las cuentas de ahorros que tienen. Pero son del puño agarrado, y no exactamente por comunistas, sino por todo lo contrario. Y le dan solamente 1000 euros cada pareja de abuelos, 2000 euros en cada cumpleaños, y además se los van poniendo ahí para que le vayan dando intereses. Vamos a poner un interés de la hostia, ese interés del 10%, que es falso, vamos a decirlo claramente, con el que nos intenta engañar el profesor Rayo, el mal llamado profesor Rayo. Pero vamos a poner este ejemplo. Pues, ¿qué pasará cuando el niño cumple 18 años? Pues que tiene 100.000 euros. ¿Por qué? Porque ha aprovechado bien el tiempo, porque su familia le ha hecho aprovechar bien el tiempo, y ya desde el día en que nació le han estado dando esos 1000 euros, o paquetes de acciones, o paquetes de participaciones, o lo que fuera. Y entonces, claro, cuando este niño, que ha aprovechado bien el tiempo, porque tiene unos padres, unos abuelos diligentes que le cuidan adecuadamente y que le quieren, pues ya tendría, solo con esto de los abuelos, 100.000 euros. Y cuando cumple los 26 años, tiene 200.000 euros. Y si esto sigue hasta los 42 años, porque los abuelos viven mucho, o porque les dejan ya unas rentas permanentes y continuas, pues tendría ya 1.000.000 de euros a los 42 años, y al siglo pues tendría 278 millones de euros. Lógicamente el tiempo cuenta a favor de los que se benefician del tiempo. Lo importante no es cuánto ahorres, no es cuánto trabajes y cuánto te sacrifiques en ahorrar. Tiene razón el mal llamado profesor Rayo, lo importante es el tiempo. En la explotación compuesta, en el tipo de interés compuesto, y los que entendemos de matemáticas financieras lo sabemos perfectamente, son fórmulas polinómicas en las que el tiempo hace que los resultados sean exponenciales. Pero vamos a ver otra cosa también muy interesante. Cuando uno de nuestros jóvenes, el joven burgués, el joven rico, cumple los 16 años, la familia decide darle de alta como trabajador en la empresa, como simple peón. Alguien que simplemente vende su fuerza de trabajo. Por supuesto, no aparece por la empresa. ¿Y por qué le dan de alta en la empresa con 16 años como peonaje? Para pagar menos impuestos. Para pagar menos impuestos, por ejemplo, porque si todo el dinero se pusiera en los padres, y ya no te digo más, si solo fuera en el padre, pues habría que pagar un impuesto sobre la renta elevado. Pero lo que hacen estas familias es que en cuanto los hijos cumplen 16 años, les meten en la nómina y empiezan a cobrar el salario mínimo, un salario mínimo que apenas le va a reportar 14.000 euros al año, pero que prácticamente no va a pagar impuestos, y además luego cobrará la seguridad social. Aquí en España, pues la seguridad social y sobre todo las pensiones, va a cobrar los que cobran las pensiones altas, vamos a expresarlo de esta forma. ¿Quién es? La burguesía. Son esos que tienen unas cotizaciones enormes y que las tienen desde que tenían 16 años, que su familia ya les metió en la empresa en donde no iban jamás. Bueno, pues este joven se va a tirar desde los 16 años hasta los 34, en que el hermano malo, vamos a decirlo así, tendría que empezar a ahorrar. Bueno, pues si cogemos esos 14.000 euros anuales y los ponemos al 10%, en el momento en el que el otro va a empezar a ahorrar, este ya tiene ahorrados de su salario, que no ha hecho nada, más de 500.000 de euros. Y si tenemos en cuenta los 1000 que le daban los abuelos, pues ya tiene más de 1.000.000 de euros. ¿Por qué? Porque ha aprovechado el tiempo. Si el mal llamado tiene toda la razón, ha aprovechado el tiempo. Desde el momento en que nació, los abuelos le dieron esos 1.000 euros, que fíjate en lo que se han convertido, y desde el momento en que tenía 16 años ya empezó a cobrar su sueldo, pero no lo cobraba, la familia se lo ponía a plazo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando el otro, el de familia proletaria, intenta empezar a ahorrar algo, se encuentra con que el otro, sin haber hecho nada, gracias a que ha aprovechado la fuerza del interés compuesto, ya es
rico. Esa es la realidad. Bien, es verdad que el tipo de interés no será del 10%, pero esta sí que es la base del sistema capitalista. El sistema capitalista lo que tienes que hacer es aprovechar el tiempo. ¿Y cómo se aprovecha el tiempo? Naciendo de padres adecuados. Pero no solo de padres adecuados, de abuelos adecuados, de bisabuelos adecuados que ya tienen el capital, generando capital desde siempre. Ponen su dinero a trabajar y reciben plusvalías no del trabajo de su dinero, sino del trabajo de aquellos a los que explotan. Tiene toda la razón el mal llamado profesor Rayo, que aquí lo importante, lo verdaderamente importante es el tiempo. Y eso es el problema que tiene el proletariado. El proletariado no puede empezar a ingresar hasta una cierta edad, en el mejor de los casos hasta los 16 años, pero ahí no podrá reinvertirlo todo, se lo tendrá que gastar todo. Y entonces en sus como mucho 40 años de vida no les da tiempo en modo alguno a crear un capital. Salir del proletariado y entrar en la burguesía mediante el ahorro es imposible por mucho que querramos aprovechar el tiempo, porque precisamente al proletariado, por su forma de vida, por la forma en que recibe los ingresos, lo que le falta es el tiempo. El proletariado prácticamente no puede salir del proletariado y entrar en la burguesía. Dada una misma tasa de rentabilidad y un mismo nivel anual de ahorro, lo importante no es la cantidad de años que estás ahorrando de tu salario, sino el momento en el que has comenzado a ahorrar y a invertir y a generar rentas del capital que son reinvertidas en generar nuevas rentas del capital. Y todo esto dicho a una juventud que habla en castellano. Una juventud que posiblemente, bueno, sin posiblemente, seguro, que la que se encuentra en mejor posición y disposición es la española. Pero ¿en qué situación se encuentra la juventud española para hacer caso al mal llamado profesor Rayo y sus cantos de sirena diciendo a nuestros jóvenes que le dejen el dinero a esos que le pagan, por decirlo, y que les harán ricos? Bueno, pues tenemos una situación en que el número de jóvenes españoles que a los 22 años está trabajando, y muchos de ellos se encuentran en el paro, se encuentran en el desempleo, pues puede ser de 1 de cada 4, 1 de cada 3, 1 de cada 2, ya ni lo sabemos, y también depende un poco de la situación económica. La situación si estamos en crisis o estamos en expansión. En una situación en que la juventud está en una situación absolutamente precaria, absolutamente desastrosa, este señor dice que a partir de los 22 años empiezas a ahorrar 2.000 eurillos anuales y ya está. Pero esto dicho a unos jóvenes que los pocos que trabajan, la parte que trabaja, tiene unos salarios mensuales medios en España, no medios, unos salarios más frecuentes en España. El salario más frecuente para un joven en España es de 1.000 o 1.100 euros, dependiendo del lugar, de la nación, de la provincia, de la comarca. En una situación de absoluto desamparo de la juventud, con un paro tremendo y con unos sueldos de miseria que no les dan ni para comer, dicen que ahorren 2.000 euros anuales. Cuando esta gente sabe que ya no es que tiene que ahorrar 2.000 euros anuales para invertirlos en estas engañizas, sino que sabe que tiene que ahorrar todo lo que pueda, porque en cuanto se quede en paro va a tener que empezar a desahorrar. Desahorrar, pero no para generar capital, sino desahorrar para vivir. Esta es la situación real de los jóvenes españoles, que de todos los jóvenes que hablan castellano, posiblemente son los que están mejor. Y ya vemos la situación lamentable en la que se encuentran todos, porque los demás, los de los países al otro lado del Atlántico, están todavía peor. Y ya no digo países como Guinea Ecuatorial, que también hablan castellano, etc. En todo caso, Marx, con toda razón, decía que ¿cuál es la remuneración en especie que reciben los esclavos? Pues la mínima necesaria para su supervivencia y su reproducción. A los esclavos se les da lo justo para que sobrevivan y para que tengan nuevos esclavos, que eso es lo más importante. Los esclavos generan beneficios por su trabajo, pero sobre todo generan beneficios por su reproducción, porque los esclavos, y sobre todo los esclavos jóvenes, son caros. Y el proletariado, decía Marx, el proletariado
de la revolución industrial es exactamente lo mismo. El proletariado de la revolución industrial recibe lo justo, lo necesario para su supervivencia y su reproducción. Que esta reproducción no quiere decir que no se les murieran los hijos, quiere decir que tengan suficientes hijos, que les sobrevivan como para poder seguir generando proletariado, como para que el proletariado no desaparezca. De hecho, las primeras leyes que se hicieron en la Inglaterra victoriana para proteger a los trabajadores hacia 1845 más o menos, eran leyes generadas por la propia burguesía en gran medida, que veía que es que se quedaba sin proletariado porque este proletariado no tenía ingresos suficientes para la supervivencia y la reproducción. Pero aquella sociedad, en aquella economía, la mejor forma de producir, la forma más productiva de producir era mediante peonaje analfabeto. En la revolución industrial la mayor parte de los empleos eran de peonaje analfabeto, gente que simplemente vendía su fuerza muscular, no vendía nada más. No tenía ningún conocimiento profesional ni era necesario, y por estos métodos se conseguían las mejores rentabilidades posibles. Pero a partir de 1850 esto poquito a poco fue cambiando. Hacia 1750 los mejores sistemas productivos necesitaban unos artesanos que tenían un gran conocimiento profesional. Hacia 1850, un siglo después, con la revolución industrial, las mejores producciones, las mejores rentabilidades se conseguían, las mejores productividades se conseguían mediante la máquina de vapor y la contratación de mero peonaje, pero a partir de 1850 hasta nuestros días llevamos ya más de siglo y medio en que esto ha ido cambiando, y cada vez para producir con altos niveles de rentabilidad y con altos niveles de productividad es necesario un proletariado que tenga un gran conocimiento profesional. Y aquí está el problema, porque claro, ahora con este nuevo proletariado, que es el necesario para la nueva producción, sus mínimos de supervivencia y reproducción son mucho más elevados. Aunque el mal llamado profesor Rayo nos diga que Marx se equivocó, no se equivocó. O por lo menos no se equivocó como él pretende. A día de hoy es que el mínimo de supervivencia y reproducción, dado el proletariado que hace falta, es mucho más elevado que con aquel proletariado, porque este proletariado tiene que, por decirlo de alguna manera, dar estudios a sus hijos, tiene que generar un proletariado de alto nivel, de alta calidad, para que pueda seguir siendo proletariado. De hecho, alguien que en otros tiempos habría sido proletariado porque habría sido un analfabeto que se habría dedicado al peonaje, hoy en día es que ni podría ser proletariado. No podría ser proletariado porque no encontraría trabajo. Incluso hoy en día el peonaje ya se supone que sabe leer, escribir y manejar un ordenador. Con lo cual la situación ha cambiado. Pero si en algo se equivocó Marx, es que Marx pensaba que siempre el proletariado recibiría ese mínimo de supervivencia y reproducción, cosa que no ha sucedido, por ejemplo, en España, y que no sucede en España. Ya con mi generación se dio el caso de que a la gente se le preguntaba: ¿usted quiere tener hijos? Y dice: sí, claro que quiero tener hijos, por supuesto que quiero tener hijos. Y dice: ¿y por qué no tiene usted hijos? Y dice: porque no tengo dinero para tener hijos, porque con el salario que gano no puedo tener hijos, con el salario que gano malvivo. Y estoy además preocupadísimo de perderlo. Imagínese ya que lo perdiera teniendo un hijo, pues sería algo horroroso. Y en este país en el que a miles y miles y miles de familias se les ha puesto en la puta calle porque sin tener ellos ninguna culpa han sido despedidos de sus empleos y no han podido pagar sus alquileres y sus hipotecas, pues ha llegado una situación en que los salarios mínimos ya no llegan ni a niveles de supervivencia y reproducción, aunque evidentemente vivimos mucho mejor que como vivía aquel proletariado. Y en esta situación el mal llamado profesor Rayo pretende que los jóvenes españoles ahorren 2.000 euros desde los 22 años para que así se puedan hacer burgueses y puedan vivir sin trabajar de las rentas del capital, de las rentas de la explotación.
Y para eso nos pone un ejemplo absolutamente torticero, un ejemplo absolutamente falso, un ejemplo absolutamente rebuscado, con un tipo de interés del 10% totalmente falso. Si simplemente bajamos el tipo de interés al 5% constante, cosa que en la práctica también es imposible, más en un país como este, y más dentro de la zona euro, pues resulta evidente que simplemente está engañando. Y está engañando no por ignorancia. Dado su nivel, es de suponer que está engañando de mala fe, que quiere que esos jóvenes, pues efectivamente metan su dinero en esta empresa que les asegura que les va a hacer ricos y que le paga para ello, para que les convenza que les dejen su dinero. En todo caso, nos dice que es que hay que tener educación financiera, que es que el problema es que la gente no tiene educación financiera. Hombre, es que si la gente tuviera educación financiera, a ti no te haría caso, evidentemente, y no se dejaría estafar con estas cosas. Es triste que, sobre todo antes de la crisis del 2008, en este país, pues la gente cometió el error gravísimo de pensar que los bancos no son gentuza, así de claro, que uno se puede fiar de los bancos, algo que sus abuelos no habrían cometido. Sus abuelos jamás se habrían dejado engañar por los bancos, jamás les habría ido el del banco y les habría dicho: veo que tiene usted aquí un dinerillo, y este dinerillo, pues claro, es que le debería dar a usted una rentabilidad, esto es ridículo lo que está usted haciendo, ponga su dinero a trabajar, ponga su dinero a trabajar, su dinero puede trabajar por usted, tenemos unos productos financieros buenísimos, y es que es una pena que no los haya comprado usted antes, si esto ha dado unas rentabilidades enormes, tremendas, y los abuelos habrían dicho no. Pero en España, pues esos ahorrillos los bancos los cogieron y lo metieron en lo que en el lenguaje español se llaman preferentes. Se llaman preferentes porque uno de los productos engañosos, uno de los productos de estafa que generó un importante banco español se llamaban las preferentes, creo que se llamaban acciones preferentes. Al final, quienes metieron el dinero en estas preferentes y en otros muchos productos parecidos, pues lo acabaron perdiendo. Y si lo que queremos es una educación financiera, lo primero que hay que hacer a la gente es decirle: no se fíe de las financieras, no se fíe de los bancos, no se fíe de los economicistas. ¿No? Si te viene el banco y le dices y te dice que le dejes el dinero que él te va a hacer rico, le dices: ¿pero usted es tonto o qué? Le estoy yo prestando mi dinero al 0% y usted puede comprar ese mismo producto financiero y no lo compra, quiere que lo compre yo personalmente, porque si yo le estoy dejando a usted el dinero al 0%, usted con mi dinero se compra ese producto financiero tan bueno que me quiere vender y hace un negocio de 1000 demonios. ¿Por qué me lo quiere usted vender a mí? Porque nos da mucho apuro verle a usted que está aquí con su dinero que no le renta nada, y su dinero lo podría usted poner a trabajar y hacerse rico de esta forma. Bueno, pues evidentemente cuando alguien viene y te dice: dame tu dinero, cuando por ejemplo el mal llamado profesor Rayo o esos que le pagan para que lo diga, te dice que des tu dinero y que otros te harán rico, pues lo que hay que hacer es no hacerles ningún caso. Si alguien te dice que le dejes tu dinero para hacerte rico, dice: ¿y por qué no te haces rico con tu propio dinero? Ya dado que sabes cómo hacerlo. Y esto, en todo caso, al mal llamado profesor Rayo habría que decirle una cosa. Yo, cuando era niño, recuerdo viendo una película del oeste, en el Ascar en blanco y negro que teníamos, que nos arreglaba el señor Garbía. Y entonces en la película apareció un vaquero, en esta película del oeste, y entonces le decía el vaquero a otro vaquero por una cosa que había sucedido. Dice: cuando me fui de mi casa, mi padre me dijo: si aparece un hombre y te enseña una baraja nueva, que no la han sacado todavía del paquete, que está todavía en su paquete original, y te dice: mire, te voy a hacer una oferta, abrimos la baraja y saco una carta, si es el as de corazones me das $1, y si es cualquier otra carta te doy yo $5, pues dile a ese hombre que no.